En un estadio lleno de gritos y tensión, la jugada nació como tantas otras. Un pase, un control, un disparo. Pero cuando la pelota besó la red, el tiempo pareció detenerse. Andrés Iniesta no corrió desbordado. No alzó los brazos con arrogancia. Se arrodilló, levantó su camiseta y dejó ver un nombre escrito con tinta y alma. Dani Jarque. No era solo un gol, era un mensaje. Mientras un país celebraba su primer mundial, Iniesta elegía el silencio como forma de homenaje. En vez de perderse en la gloria, se aferró a la memoria, a su amigo, a su humanidad. Aquel instante no nació del azar. Fue la cima de una vida construida con sensibilidad, disciplina y fidelidad a lo que realmente importa. Un gesto que reflejaba todo lo que él era. No necesitaba gritar para hacerse escuchar. Andrés Iniesta hablaba con la pelota, con los valores y con el ejemplo. Y ese día, su mensaje retumbó más fuerte que cualquier ovación. Fuente Alvilla es un pequeño pueblo rodeado de viñedos en el corazón de Castilla-La Mancha. Allí, donde el viento sopla fuerte en invierno y el silencio es parte del paisaje, nació Andrés Iniesta. Su infancia transcurrió entre calles polvorientas, meriendas compartidas en patios de tierra y un balón que parecía prolongación de su cuerpo. No tenía canchas de césped, ni zapatos caros, ni academias modernas. Tenía una pelota gastada, unas porterías improvisadas y una imaginación capaz de transformar cada rincón en un estadio. Su padre, José Antonio, trabajaba duro para sostener a la familia. Su madre, Mari Carmen, cuidaba los detalles del hogar con la misma delicadeza que luego Iniesta aplicaría a sus pases. En ese entorno de esfuerzo y ternura, se forjaron los valores que marcarían su carrera: el respeto, la humildad, la constancia. Desde pequeño, Andrés no hablaba mucho, prefería observar. Sus silencios no eran vacíos, eran profundos. En la escuela, era tímido. Con la pelota se transformaba. Los vecinos recuerdan cómo, a los 6 años, ya jugaba como si tuviera 10. No corría más que los otros, pero siempre estaba donde debía, como si el juego hablara con él en un lenguaje secreto. Allí, en la quietud de su pueblo, empezó a crecer el sueño. No era un sueño de fama, sino de pertenencia, de ser parte de algo más grande. Cada vez que tocaba el balón, lo hacía con la esperanza de que el mundo algún día escuchara lo que él aún no sabía cómo decir con palabras. Había algo diferente en Andrés. No era más alto, ni más fuerte, ni más rápido que los demás. Pero cuando tenía un balón en los pies, el tiempo parecía acomodarse a su ritmo. A los 7 años ya jugaba con niños mayores. No imponía respeto con gritos, sino con intuición. Sabía dónde estaría la pelota antes de que llegara. Movía el cuerpo como si hablara con el espacio. Cada pase suyo parecía una respuesta exacta a una pregunta que nadie más había formulado. Su talento no era ruidoso. Era sutil, casi invisible. Pero quienes sabían mirar, sabían que era especial. Su entrenador del Albacete lo decía sin rodeos. Ese niño entendía el juego como un adulto. Era como si tuviera una brújula interna que le indicaba siempre la mejor opción. Sus compañeros, al principio, no lo entendían. Luego, simplemente lo seguían. Andrés no se jactaba de su habilidad. No pedía la pelota con gritos. La pedía con el cuerpo, con la posición, con el silencio. Y cuando la tenía, todo cobraba sentido. En un mundo que valoraba la potencia y el espectáculo, él ofrecía pausa y precisión. No jugaba para brillar, jugaba para hacer brillar a los demás. Con el tiempo, él mismo empezó a notar que había algo distinto. Sentía que el balón le respondía, que podía hablar a través del juego. No era un don mágico, era una conexión profunda, una armonía entre lo que pensaba y lo que ocurría en el campo. Ese fue el primer momento en que soñó, de verdad, con llegar lejos. No para ser famoso, sino para poder seguir hablando en su idioma, el fútbol. Tenía solo 12 años cuando el FC Barcelona lo invitó a una prueba en La Masía, la cantera que había visto nacer a leyendas. Su padre lo llevó en coche.
cruzando media España, con más fe que certezas. Andrés no hablaba mucho durante el viaje. Observaba por la ventana. Pensaba en su madre, en sus amigos, en su cama pequeña, en los partidos del fin de semana en 1900. Fuente Alvilla. Sabía que algo grande estaba por pasar, pero aún no imaginaba el precio emocional que tendría que pagar. El talento de Iniesta no tardó en brillar durante los entrenamientos. Los entrenadores quedaron sorprendidos. Lo querían, pero no era solo eso. Lo necesitaban, lo veían como un futuro pilar. Le ofrecieron quedarse. Y ese momento, que para muchos sería pura felicidad, fue para él una grieta interna. Aceptar significaba dejar su casa, sus raíces, su infancia. La primera noche en la Masía fue larga. Andrés lloró en silencio bajo las sábanas, sin hacer ruido, sin pedir consuelo. Cada noche fue igual durante semanas. Quería volver. Pero cada mañana se levantaba, se ponía las botas y salía al campo. No por obligación, sino por amor. El fútbol era lo único que calmaba su corazón. Su familia lo visitaba cuando podía, y su padre le repetía lo mismo cada vez que lo abrazaba. Aguanta, hijo. Esto también es parte del sueño. Y Andrés aguantó. No se rindió. No dejó que la tristeza lo venciera. Con 12 años, había tomado una decisión que muchos adultos no tendrían el valor de enfrentar. Había apostado por sí mismo. Y lo había hecho en silencio, con la madurez de quien entiende que los sueños verdaderos siempre exigen sacrificios profundos. Si tú también crees en el poder de los sueños, apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quien necesite una dosis de inspiración hoy. Cuando debutó oficialmente con el primer equipo del Barcelona en octubre de 2002, muchos lo vieron como un chico callado, casi frágil. No llenaba titulares, no hacía gestos de humildad y silencio. Su progreso fue constante y paciente. No fue una explosión mediática, sino una conquista táctica. Cada partido era una clase, cada pase una declaración. Sabía cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo soltar la pelota justo antes de que el rival la intuyera. Jugaba como si viera el partido desde arriba, como si el césped fuera un tablero de ajedrez, y él el único que conocía el plan completo. Su crecimiento se dio en medio de un equipo lleno de figuras. Ronaldinho, Xavi, Eto'o, más tarde Messi. Iniesta no luchó por protagonismo, luchó por equilibrio. Su talento era tan discreto como decisivo. En los vestuarios, su palabra era escasa, pero su ejemplo era contundente. En los entrenamientos, era el primero en llegar y el último en quejarse. Los títulos comenzaron a llegar. Copas, ligas, Champions, y con ellos, el reconocimiento. Pero lo que más valoraban sus compañeros no eran los trofeos. Era su forma de hacer mejor a los demás. Iniesta no jugaba para él. Jugaba para el colectivo. En un mundo que premia el ego, él eligió la generosidad como bandera. Aquel joven tímido de Fuente Alvilla se había ganado un lugar entre los grandes, y lo había hecho sin cambiar su esencia, porque entendía que el verdadero poder no está en el volumen de la voz, sino en la claridad de los actos. Desde fuera, todo parecía perfecto. Estrella del Barcelona, ídolo en la selección, ganador de todo. Pero por dentro, Iniesta libraba una guerra invisible. En 2009, en medio de la temporada más exitosa de su carrera, sintió que algo dentro se apagaba. No era el cuerpo, era el alma. La muerte de su amigo Dani Jarque fue un golpe silencioso que lo desestabilizó. No sabía cómo explicarlo, ni a quién contarlo. Sonreía en público, pero por dentro se hundía. Empezaron los síntomas de una depresión. No dormía bien, no encontraba motivación, sentía un vacío que ni los triunfos llenaban, y aunque seguía entrenando y jugando, algo en su mirada había cambiado. Era la lucha más difícil de todas, porque no había rival visible, no había tácticas ni estrategias. Solo había que resistir. Sumado a eso, vinieron las lesiones. Golpes musculares que retrasaban su ritmo. Críticas que lo señalaban cuando el equipo no brillaba. En un mundo que exige perfección constante, mostrar
Fragilidad es casi un pecado, pero Iniesta no se rindió, no se disfrazó de héroe falso, buscó ayuda, habló con su entorno, se apoyó en su familia, en los compañeros más cercanos, en los que sabían mirar más allá de la fachada. Superó la tormenta sin gritar victoria. Simplemente volvió a ser él. Y cuando tiempo después compartió públicamente su experiencia, rompió un muro de silencio que oprimía a muchos otros. Porque entendió que la verdadera fortaleza no está en esconder la debilidad, sino en afrontarla con dignidad. En su historia, estos momentos no fueron manchas, fueron cicatrices. Y las cicatrices, lejos de debilitar, humanizan. Hacen que un ídolo se vuelva real. Y que su camino inspire no por lo perfecto, sino por lo valiente. El nombre de Andrés Iniesta ya no era solo respetado, era reverenciado. En las noches grandes del fútbol, cuando el nervio traiciona a muchos, él era la calma que organizaba el caos. En la final de la Champions League de 2009, en Roma, se convirtió en el arquitecto silencioso de una exhibición inolvidable. Y un año después, en Sudáfrica, escribiría su obra maestra. Minuto 116 de la final del Mundial. La pelota le llega, la acomoda con el pecho y define. Gol. España entera se detiene. Y luego estalla. Por primera vez en su historia, son campeones del mundo. Pero mientras los demás corren hacia las cámaras, Iniesta corre hacia dentro de sí mismo. Levanta su camiseta y muestra el nombre de su amigo, Dani Jarque. En ese gesto, el fútbol tocó algo más profundo que la gloria. Tocó la esencia humana. Fue elegido mejor jugador de la final, aplaudido por rivales, admirado por el mundo. Pero él siguió siendo el mismo. Nunca pidió cámaras, nunca exigió títulos. Su grandeza era incompatible con la vanidad. Ganó 8 ligas, 4 Champions, 2 Eurocopas, un Mundial. Pero cada logro llevaba su firma discreta. Un pase exacto, un movimiento sin balón, una asistencia inesperada. Más allá de las cifras, lo que consagró a Iniesta fue su manera de jugar. Hacía del fútbol un arte. No driblaba para humillar, lo hacía para liberar. No controlaba para lucirse, lo hacía para crear armonía. Era un pintor en un campo verde, donde cada toque era una pincelada de belleza pura. Para millones, ver jugar a Iniesta fue más que entretenimiento. Fue una experiencia estética, una demostración de que se puede ser el mejor sin perder la humildad, que se puede ganar sin destruir, que se puede hacer historia sin dejar de ser humano. El día que Andrés Iniesta anunció que dejaría el Barcelona, el Camp Nou no se llenó de ruido, sino de respeto. Las lágrimas no brotaban de la tristeza, sino del agradecimiento. Después de más de 2 décadas en el club, el niño que llegó llorando a la Masía se iba como una leyenda. No fue una decisión fácil. Sentía que su cuerpo aún respondía, pero su intuición le decía otra cosa. Había algo dentro que pedía cerrar el ciclo con dignidad. No quería ser una sombra de sí mismo. Quería marcharse antes de que el brillo se apagara. Y lo hizo, con la misma elegancia con la que jugaba. Su último partido fue una ceremonia silenciosa. Lo sustituyeron y el estadio entero se puso de pie. No hubo palabras grandilocuentes, solo miradas, aplausos largos y una ovación que parecía querer abrazarlo. Su gesto fue simple. Se arrodilló en el centro del campo, tocó el césped con 160 a la palma de la mano y besó el escudo por última vez. Luego vino su etapa en Japón. No buscaba competir con el pasado, sino explorar nuevas formas de vivir el fútbol. Allí, en otra cultura, con otro idioma, siguió enseñando con el ejemplo. Inspiró a jóvenes, respetó la historia ajena, mantuvo viva su esencia. No necesitaba demostrar nada, solo disfrutar de lo que tanto había amado. La transición no fue solo geográfica, fue emocional. Dejar atrás la rutina de los entrenamientos, los himnos, la adrenalina del clásico, adaptarse a una vida donde las luces ya no lo enfocaban igual. Pero en ese silencio volvió a encontrarse. Volvió a ser ese niño que jugaba por el placer de tocar el balón. Y entendió que su historia no terminaba, solo cambiaba de forma. Andrés Iniesta no solo dejó huellas en los campos que pisó, dejó algo más duradero, una forma de estar en el mundo.
En un deporte muchas veces marcado por el ego, él representó la posibilidad de ganar con respeto, de brillar sin aplastar, de liderar sin levantar la voz. Su legado no se mide solo en títulos, se mide en gestos. Fue respetado por compañeros y rivales, admirado por entrenadores, periodistas y fanáticos. Pero lo que más impactó fue su coherencia. En la victoria y en la derrota, mantuvo la misma mirada honesta, el mismo trato humilde, la misma disposición a escuchar antes de hablar. Nunca necesitó escudos. Su carácter era su defensa. Muchos jóvenes crecieron viéndolo jugar y aprendieron, sin que él lo dijera. Su forma de jugar fue una extensión de su forma de ser. Generoso en el pase, atento al movimiento del otro, preciso sin querer lucirse. Después del fútbol, decidió seguir construyendo. Como empresario, como mentor, pero sobre todo como persona consciente de su influencia. Nunca buscó ser ejemplo, pero entendió que lo era, y lo asumió con responsabilidad. En cada entrevista, en cada aparición pública, defendió los valores que lo formaron: esfuerzo, humildad, lealtad. Iniesta se convirtió en un símbolo, no por los trofeos que levantó, sino por la manera en que los obtuvo. Su historia inspira porque demuestra que el éxito real no radica en ser el más ruidoso, sino en ser el más íntegro, y que la verdadera grandeza se construye día a día, con gestos simples, con decisiones justas, con una fidelidad inquebrantable a lo que uno cree. Hay jugadores que se recuerdan por un gol, una temporada o una copa levantada. Andrés Iniesta es recordado por todo eso, pero sobre todo por lo que dejó en las personas. Su historia ya no pertenece solo al fútbol, pertenece a la memoria colectiva, a la inspiración silenciosa que sigue respirando en cada joven que entra a una cancha con respeto por el juego. Su nombre no necesita presentación. Pero más importante aún, no necesita defensa. Porque representa valores que trascienden generaciones. Su legado no está tallado en mármol, sino en gestos, en el niño que decide pasar antes que rematar, en el entrenador que valora la empatía más que el grito, en la familia que ve en él un ejemplo para sus hijos, más allá de los resultados. Andrés dejó el fútbol profesional, pero no dejó de influir. Su fundación, sus palabras, su forma de vivir siguen tocando a quienes creen que la excelencia no está reñida con la bondad. En cada documental, en cada homenaje, en cada historia contada, en su honor, lo que se repite no es cuántos títulos ganó, sino cómo los ganó. No con estridencia, sino con verdad. Su legado es haber demostrado que se puede construir una carrera extraordinaria sin traicionar la esencia. Que se puede llegar lejos sin dejar de ser uno mismo. Que el respeto, la humildad y la sensibilidad no son obstáculos, sino fortalezas. El tiempo pasa, las camisetas cambian, las estadísticas se olvidan, pero lo que Iniesta enseñó con su vida permanecerá, porque hay historias que no se apagan cuando termina el partido. Se encienden cada vez que alguien cree que vale la pena jugar limpio, pensar en el otro y vivir con dignidad. A veces, los héroes no llevan capa ni gritan sus logros. A veces, solo caminan en silencio, con la cabeza baja y el corazón firme. Iniesta nos enseñó que la verdadera grandeza no está en levantar trofeos, sino en no perder el alma mientras se lucha por ellos. Si esta historia te tocó, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué otro jugador te inspira. Aquí, cada historia es un homenaje a quienes jamás dejaron de creer.